Voy a ir muy rápido y yo creo que por el tiempo, si tienen dudas, mejor pueden hacer preguntas de cualquier tipo o sea, o preguntarlas aquí sin pedir permiso y que se puedan responder rápido, o luego este, por el espacio que tenemos en Discord. Creo que es lo más fácil. Nada, yo voy muy rápido. La necesidad de la presentación es que, claro, no creo que ese problema sea con ustedes, pero normalmente uno cuando está hablando como en general con cualquier persona, como todos son tablas de datos, pues ocurren confusiones acerca de la hoja de cálculo, el spreadsheet, la base de datos, el database y los data frames, que todos son data. Entonces, la idea era simplemente como aclarar un poco los conceptos y ver qué pasaba aquí. De hecho, voy a pasar muy rápido si alguien siente que algo falta o quiere preguntar algún detalle, pero creo que para casi todos los que están acá todo esto es súper básico. La hoja de cálculo, aunque es un concepto general, es prácticamente Excel y es una aplicación informática que ustedes conocen. Algo que es muy interesante es que todas las aplicaciones siempre parten de una analogía. Entonces esa analogía de la hoja de cálculo donde se inició fueron las hojas de contabilidad. Es decir, que es algo que viene del mundo de la administración. Las bases de datos es un concepto, digamos, que tiene que ver con cómo organizar también los datos, pero yo tengo un software que es el que gestiona la base de datos. Y o sea, cuando uno dice la base de datos, normalmente es el archivo donde están los datos organizados de una forma que permite que se pueda acceder a ellos de forma óptima. Y tiene unos protocolos muy particulares, como el SQL, que tiene un par de lenguajes, uno que es de especificación de la estructura de los datos y otro que es para las consultas. Y un data frame es una estructura de datos, es decir, una forma de almacenar información dentro de un lenguaje de programación. Entonces, cuando hablamos de las semejanzas, una sola lámina, todos tres están enfocados en la gestión de datos, todos tres se basan en estructuras de tablas y todos tienen de alguna manera operaciones para realizar transformaciones y consultas, ya sea a través del menú en la hoja de cálculo, ya sea dentro de las funciones que tiene el motor de la base de datos, que ustedes ven que cuando hace un select también hay algunas funciones de hacer cálculos o calcular cuál es el único, etcétera. Y en el caso de los data frames son los métodos de esa estructura de datos. Entonces, la diferencia que yo considero que es bueno entender de dónde viene cada cosa, las hojas de cálculo y las bases de datos vinieron entre finales de los 60 y principios de los 70. De hecho, a principios de los 70 es donde está el famoso artículo que describe las bases de datos relacionales. Mientras que los data frames, no hubo algo que se dijese, oh no, aquí estoy desarrollando los data frames, sino que la primera vez que se mencionó fue en un libro de análisis de datos con R. Que así como, bueno, tenemos data frame que es una tabla, o sea, se asumía que era muy normal, que siempre había existido, pero eso no es así. O sea, llamándose data frame no fue sino hasta el año 83. Entonces, ¿qué otras diferencias hay? Las hojas de cálculo están pensadas para personas, para individuos que están dentro de las oficinas. Las bases de datos permiten que una organización entera gestione los datos de forma común, mientras que los data frames, siendo una estructura de datos, están pensados para las personas que hacen desarrollo de software, personas o equipos que hacen desarrollo de software. Entonces, el propósito, ojo, y aquí sí sería interesante, yo no les voy a preguntar ahora, me están escuchando, ¿no? Prefiero por si acaso. Sí, Ok, a mí sí me gustaría, yo quisiera ir rápido y no ponerme con preguntas porque
para que tenga tiempo Alex y las otras presentaciones. Pero yo voy a compartir en el Discord el enlace a la presentación y si hay personas como que quieren plantear alguna discusión acerca de esta comparación, pues yo creo que podemos llevar la conversación en el Discord, mejor. Pero desde mi punto de vista, porque esto no es algo, porque todos tienen muchas funcionalidades, pero lo principal de una hoja de cálculo es al final tener un reporte, mostrar con tablas y gráficos ya cómo va a quedar la información. Mientras que lo importante de la base de datos es que todos los datos estén, por ejemplo, de una empresa completa, estén guardados en un solo sitio. Ojo, en un solo sitio en términos físicos o lógicos. Yo podría tener varias réplicas o tener, en caso de Big Data, que esté repartido en varios sistemas de archivo. Pero al final es un solo sitio lógico donde está toda la información y de allí yo puedo hacer consultas. Y el principal objetivo de los data frames es que sirven para automatizar. O sea, cuando uno piensa en DevOps o DataOps con bases de datos y uno empieza a pensar en APIs o otras aplicaciones, está normalmente pensando en ahí en el medio algún data frame. Entonces, cuando uno va a las aplicaciones, ¿qué hay de diferencia en todo esto? Que en las hojas de cálculo hay prácticamente un monopolio de Microsoft con el Excel. De hecho, casi nadie dice hoja de cálculo, todo el mundo dice el Excel. Hasta para decir el Excel de Google, que es el del Drive. Mientras que en las bases de datos hay muchas opciones. Yo puse un enlace que aparece el ranking de todas las motores de bases de datos que hay. Mientras que los data frames son bibliotecas que han sido implementadas en varios lenguajes de programación. No es ningún secreto que los data frames en Python fueron programados a partir de los data frames que habían en R. Y los data frames que se hicieron, por ejemplo, para Scala, del API de data frames de Scala, están hechos en función de lo que ya se había hecho en Python y R. Y es lo que de alguna manera ha llevado a la creación del formato Arrow. En cuanto a los formatos de archivo, fíjense que en el caso de una hoja de cálculo, cuando uno dice un archivo de Excel es actualmente un punto .xlsx, que antes era un XLS. También está el formato ODS, que es el que tiene LibreOffice, OpenOffice, pero se utiliza muy poco. Mientras que en la base de datos es un archivo binario que está en un sitio del sistema de archivos. Simplemente que a través del motor de base de datos yo me puedo comunicar con ese archivo. Por ejemplo, si estoy en Postgres, normalmente es un archivo que está dentro de var, lib, no sé cuánto tal, entonces allí está el archivo. Entonces, si yo quiero mover datos de un lado a otro, yo puedo hacer dump, o hacer un dump de la base de datos para migrar, pero no hay un formato. Yo necesito normalmente una aplicación para sacar los datos de allí. Y el formato, un data frame no es un formato, no tiene un formato de archivo, simplemente es un puente a través de que se comunican distintos formatos, protocolos. O sea, yo puedo abrir un archivo de Excel o comunicar directamente con SQL a un motor de base de datos y con eso construyo el data frame. Y a la vez puedo generar formatos o enviarlo de nuevo a la base de datos, etc. Entonces, cuando yo hablo de intercambios, normalmente en la base de cálculo se exporta a un CSV o raramente a un TFB, o sea, ya separado por tabulaciones. En el caso de las bases de datos, yo para hacer intercambios, normalmente tengo una interfaz de programación y luego utilizo también un CSV o un JSON, por ejemplo, si pongo un API sobre la base de datos, normalmente comparto los datos por JSON. O el DOM, como he dicho antes, mientras que el data frame, el propio data frame es esa interfaz de intercambio. Cuando hablo de complejidad, en una hoja de cálculo, yo estoy yendo súper rápido y de nuevo lo que quisiera es simplemente luego que la discusión, para no alargar esta sesión más de la cuenta, luego se pueda llevar en el Discord. Pero si me preguntan algo rápido ahorita al final, no tengo ningún problema. Pero una pregunta, máximo dos, para movernos rápido. Cuando se habla de complejidad en la hoja de cálculo, yo tengo celditas, que es una matriz, que están en hojas, y todas esas hojas están en un libro. Un archivo Excel es un
workbook que tiene worksheets y el worksheet tiene celdas. Y entonces yo tengo en el menú funciones predefinidas con macro extensiones. Pero no hay ninguna limitación. Yo puedo hacer cualquier tipo de cálculo, guardar cualquier tipo de dato en cualquier celda y relacionarla libremente. Mientras que la base de datos yo tengo tablas que están relacionadas, donde hay que mantener una integridad referencial. Es decir, de hecho, si yo tengo una tabla relacionada con otra y borro una columna que está en la otra tabla, tengo que decirle al motor de base de datos qué voy a hacer yo con eso. Y cada motor de SQL, aparte de manejar, o sea, de base de datos, aparte de manejar las SQL, tiene algunas funciones adicionales. Mientras que en el caso de un data frame es una estructura de datos más que está dentro de un lenguaje de programación. Entonces, aquí este gráfico es como un resumen, he ido súper rápido, pero yo creo que lo que es realmente importante es separar para qué cosa sirve cada uno. O sea, tanto la base de datos como el data frame están del lado de la infraestructura. Yo, por ejemplo, puedo tener un montón de archivos Parquet que están en la nube y cargarlos en la base de datos o moverlos al data frame. No voy a alargar mucho esto, pero sí es importante que vean que hay una doble flecha que va entre el data frame y la base de datos y la hoja de cálculo y el data frame. Y que la relación en general, entre el data frame y la base de datos son APIs o SDKs, es decir, son formas de interconectarse programáticamente de forma directa, hay una colaboración. Mientras que normalmente cuando yo estoy con una hoja de cálculo, yo normalmente importo un archivo de la hoja de cálculo y exporto, pero yo no tengo una comunicación con el Excel, a menos que sea a través de un plugin, y eso no se utiliza mucho. Mientras que la relación que hay entre la base de datos y la hoja de cálculo suele ser en una sola dirección. Eso ocurre mucho en muchas organizaciones donde una vez a la semana, por ejemplo, alguien saca unos datos de la base de datos para que un pobre pasante se ponga a hacer gráficos y hacer un informe. Normalmente el data frame con los lenguajes de programación se utiliza para que, por ejemplo, este tipo de reportes se automaticen. Y de nuevo, la hoja de cálculo es como para un usuario final administrativo, el data frame es para un desarrollador y tanto la base de datos como el data frame están más del lado de la infraestructura, que de hecho actualmente los data frames están metidos mucho en la nube, esquemas que hay tanto en las bases de datos como en los data frames que yo incluso podría partir el archivo del data frame o de la base de datos en N sistema archivos o clúster o distintas como información que esté repetida por cuestiones de seguridad, etc. Entonces, bueno, yo lo dejo hasta aquí, no sé si hay una pregunta rápida, si no yo voy a compartir la presentación y espero que que podamos conversar un poco sobre eso. Sobre todo yo creo que no es tanto explicar qué es cada cosa, porque casi todos ustedes lo saben, sino cómo explicarle a una persona que está entrando en este mundo cuáles son las diferencias. Por ejemplo, qué cosas han escuchado ustedes que generan confusión, porque hay mucha gente que llama a una hoja de cálculo base de datos. Entonces, ese tipo de discusión, de realmente aclarar y que quede bien claro para todo el mundo. Eso es lo que yo quería decir básicamente y no lo quiero alargar más. Súper, muchísimas gracias.